Hola, hola, ¿qué tal a todos? Saludos, saludos Mariana, Amelia, Erika, Miguel. Un gusto estar nuevamente con ustedes en esta clase del Nuevo Testamento, volver a saludarlos y tener el gusto de poder dirigir la clase. Y bueno, vamos entonces iniciando, si gustan, precisamente con la parte en la que nos habíamos quedado. Ustedes recordarán que el día de antier nos quedamos precisamente en el Evangelio de Marcos. Es decir, terminamos de ver el contenido del Evangelio de Mateo, continuamos ahora con el Evangelio de Marcos y bueno, pues precisamente vamos a lo que sigue. Estuvimos viendo o hablando, ustedes recordarán acerca de algunos datos importantes acerca del autor. ¿Qué datos? Bueno, pues para empezar, que recordando, Marcos no fue uno de los apóstoles, es decir, no formaba parte del grupo de los 12 apóstoles, sino que más bien él fue discípulo de Pedro, Pedro sí fue de los 12 apóstoles. En ese sentido podemos entender que al ser discípulo de Pedro, él fue precisamente escribiendo todo aquello que le escuchaba decir a Pedro, todo aquello que escuchaba decir que hizo o dijo Jesús, el Señor. Entonces, también recordamos que en Primera de Pedro 5:13 hablábamos acerca de que se menciona que Marcos es hijo de Pedro, ¿verdad? Ahí se menciona a Marcos como hijo de Pedro. Ya comentábamos pues precisamente que hay algunos autores que dicen que no era su hijo, sino simple y sencillamente su discípulo, ¿verdad? Era incluso, como dice aquí, compañero de viajes de Pablo y Bernabé, incluso, y hasta ahí. Otros dicen que no, que la Biblia dice tal cual que era su hijo y pues por lo tanto sí, sí que lo era. Bueno, entonces eso en cuanto al autor. También estuvimos viendo algunos testimonios precisamente tanto de Eusebio de Cesarea como de Ireneo de León. Ambos testimonios nos dicen que precisamente Marcos puso por escrito aquello que aprendió de Pedro. Por ejemplo, recordando el testimonio de Eusebio de Cesarea, que dice que Marcos fue intérprete de Pedro y escribió con exactitud todo lo que recordaba. Entonces, dice que aunque no lo escribió en orden, pero escribió lo que recordaba. Entonces, al ser intérprete de Pedro, pues precisamente puso por escrito estos dichos y obras de Jesús. Otro de los testimonios que estuvimos viendo fue el de Ireneo de León en el año 180, quien presenta a Marcos como discípulo e intérprete de Pedro. Nuevamente vuelve a hacerse mención de la cuestión de ser intérprete. Entonces, Marcos es intérprete precisamente de Pedro. Luego también, aquí fue en la parte en la que nos quedamos y vamos a continuar el día de hoy. Si hablamos del lugar y fecha de composición del Evangelio de Marcos, tendríamos que decir entonces que desde finales del siglo II se sostuvo que este Evangelio fue escrito en Roma, basándose en los latinismos que aparecen en el texto, como denarios, legiones. Es decir, que en el Evangelio de Marcos aparecen una serie de conceptos o palabras, vamos a decirlo así, cierto vocabulario que son precisamente latinismos. Latinismo significa pues palabras en latín, ¿verdad? Son palabras en latín que de alguna manera fueron traducidas al griego, recordando pues que el griego es la lengua del Nuevo Testamento. Sin embargo, hay algunos vocablos latinos, ¿verdad? Que en este sentido se toman y se hacen una como tipo adaptación al griego. Y bueno, dice ahí, la mayoría de los estudiosos bíblicos datan la redacción de este evangelio entre los años 65 y el 75. Entonces, ya hemos hablado en repetidas ocasiones acerca de que cuando hablamos de la fecha de composición, no existe una fecha de composición exacta, sino que simple y sencillamente hay, por así decirlo, una aproximación, una fecha aproximada de cuándo se escribió. Entonces, en este caso, el Evangelio de Marcos se escribió entre el año 65 y 75 después de Cristo. Luego dice, se ha propuesto como alternativa la posibilidad de que fuese redactado en Antioquía. Es decir, si bien es cierto que muchos, debido a los latinismos que encontramos,
creen que se escribió en Roma. Sin embargo, también hay quienes dicen que no, que más bien se escribió en Antioquía, debido a que los latinismos presentes en el Evangelio marcano suelen ser términos relacionados con la vida militar, por lo que eran muy probablemente palabras conocidas en todas las regiones del Imperio Romano. Bueno, entonces hay quienes dicen entonces que esos latinismos no tienen nada que ver con el lugar de composición, sino que son palabras que pues ya todo mundo manejaba. Son palabras muy conocidas y no necesariamente hacen referencia al lugar de composición que sería Roma. Entonces, bueno, pues ahí hay una divergencia pues entre los autores sobre el lugar, en este caso el lugar de composición, aunque la mayoría concuerdan en que sí fue escrito en Roma. Bien, ahora vamos hablando de los destinatarios. Destinatarios, es decir, habíamos dicho, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, haciendo un recordatorio, yéndonos unas clases hacia atrás, decíamos que Mateo escribió para judeocristianos. En cambio, Marcos escribió más bien para una comunidad cristiana helenística de lengua griega. ¿Qué significa esta palabra helenística? Pues griegos, ¿verdad? Helenístico es griego. Entonces, una comunidad, digamos, precisamente que hablaba el griego como tal, y dice, radicada en algún lugar del Imperio Romano. Si nos recordamos un poquito de la historia, recordemos que si vamos acá, por ejemplo, al mapa que teníamos acá atrás, Roma, como la conocemos hoy, bueno, pues Roma en su momento fue un gran imperio. Fue tan grande, es decir, fue un imperio que se expandió demasiado, tan así que incluso lo dividían en Imperio Romano de Oriente e Imperio Romano de Occidente. Entonces, eso para que lo tomemos en consideración. Entonces, muchos pueblos fueron en ese sentido dominados por el Imperio Romano, entre ellos, pues desde luego Grecia. De ahí que entonces la cultura griega y romana, por decirlo así, convivieran precisamente en razón de que había personas con ambas tradiciones, ambas formas, ambas culturas, ambas incluso idiomas. No es entonces extraño pensar que en el tiempo en el que se escribe el Evangelio de Marcos, entonces, debido a esta dominación que había en el Imperio Romano, bueno, pues entonces también estaba dentro de este gran mapa del Imperio Romano, pues Grecia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el Imperio griego estaba de alguna manera inmiscuido o ya estaba dominado por los romanos. Bueno, en ese sentido, Marcos escribe para una comunidad griega, con costumbres griegas, con una forma de pensar griega, pero ya una comunidad cristiana. Es decir, Marcos escribe para personas que de no ser judíos, ellos no eran judíos, sino que simple y sencillamente era ya una comunidad cristiana, no con raíces judías, no con un pasado judío, sino más bien con una cultura griega, pero convertidos al cristianismo. Entonces, Marcos escribe, repito, para una comunidad cristiana helenística de lengua griega. Ahora, podemos decir que los destinatarios de dicha obra entonces, son pagano-cristianos, es decir, eran personas paganas en la cultura griega, pero que se habían convertido al cristianismo. Por lo tanto, hablamos de que él escribe para pagano-cristianos, no paganos en el sentido de que escriba para paganos, sino en el sentido de que habían sido paganos, ahora son cristianos. En la actualidad eran personas cristianas, los destinatarios de Marcos. Lo dice, escribió para romanos, sí escribió, hay algunos otros autores que dicen que escribió para romanos, bueno, ya explicábamos, pues en el sentido de que estaban dentro de este gran imperio romano, pero en realidad más bien escribe para personas que en su esencia fueron griegos, es decir, escribe para helenistas que hablan griego de alguna parte del Imperio Romano. Entonces, escribe para griegos.
Bien, vamos ahora al contenido, si no hay preguntas sobre lo anterior. Así como en Mateo, también ahora en Marcos vamos a ver cómo podemos dividir o cómo podemos, para el estudio, para una cuestión de estudio, cómo podríamos dividir el contenido del Evangelio de Marcos. A ver, entonces vamos a participar con la lectura en voz alta. Vamos incluso a ir leyendo aquí algunas citas bíblicas, precisamente que están aquí marcadas. A ver, empezamos con Erika, si nos puede hacer favor de leer en voz alta la diapositiva. Sí, contenido, exorcismos y curaciones. En Marcos se relatan 4 exorcismos practicados por Jesús. Curación en un poseso en la sinagoga de Cafarnaún. Marcos 1, 28 al 20, de 21 al 28. Curación de un poseso en la región de los garaneros. Ay, Dios mío, déjeme hacer como. Ahí está. Marcos 5, del 1 al 20. Exorcismo de la hija de la mujer cananea en Tiro. Marcos 7, 24 al 30. Curación de un niño poseído por un espíritu mudo. Marcos 9, 14 al 29. Sí. Sí, exactamente. Muchas gracias. Bueno, entonces, para empezar, hablamos de que hay 4 exorcismos o curaciones que en este sentido encontramos, ¿verdad? Primeramente, la de Cafarnaún, Marcos 1, 21, no sé si ya lo tengan ahí a la mano, Marcos 1, 21 al 28. Bien, si alguien lo tiene a la mano, lo puede leer. ¿No? Bueno, entonces dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga enseñaba, y se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiendo con violencia y clamando a gran voz, salió de él, y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Bueno, entonces aquí vemos claramente, pues precisamente una curación, en este caso de una persona que está poseída. Poseso significa eso, poseído. Está poseído y entonces el espíritu inmundo sale precisamente de ahí. Jesús le dice, cállate y sal de él, da la indicación y el demonio lo obedece. Bueno, esto nos enseña precisamente que el demonio está subordinado a la autoridad de Jesucristo el Señor. Quien diga que Jesucristo no es Dios, pues claro que lo es. Tan es así que tiene la autoridad para dominar toda la creación, para dominar incluso a los demonios, para dominar, vemos más adelante el mar, ¿verdad? Las aguas, las olas, todo. Entonces, en ese sentido, la creación reconoce la autoridad que tiene Jesucristo nuestro Señor. Luego, otro de los que se menciona, otra de las curaciones, es la de un poseso en la región de Gerasenos. Gerasenos. Marcos, vamos al capítulo 5, no sé si tengan ahí su Biblia a la mano. Capítulo 5, versículo 1 al 20. Ciertamente son 20 versículos que pues no vamos a leer, pero pueden ustedes simplemente echar un vistazo rápidamente y ya por ejemplo ahí en el versículo 8, si alcancemos a ver, dice, sal de este hombre espíritu inmundo, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondieron diciendo, Legión,
porque somos muchos. Entonces aquí, por ejemplo, vemos un nuevo caso precisamente de posesión en el cual Marcos precisamente nos habla de incluso de que son legión, o sea, son muchos los demonios que están dentro de esta persona. Luego viene el exorcismo de la hija de la mujer cananea en Tiro, capítulo 7, o sea, capítulo 7, versículos 24 al 30, 24 al 30, la fe de la mujer sirofenicia, dice aquí en la Reina Valera, o la mujer cananea, que a fin de cuentas es lo mismo, ¿no? Y bien, aquí vemos entonces precisamente otro caso, ahora con una mujer. Dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Fíjense cómo precisamente esta mujer viene muy angustiada por lo que le estaba pasando, lo que le estaba pasando a su hija. Y entonces precisamente vemos aquí casos de posesiones que no habíamos visto en el caso de Mateo. En Mateo habíamos visto curaciones, habíamos visto otro tipo de cosas, pero Marcos precisamente inicia el evangelio hablando de todos estos. Entonces vemos en un primer momento exorcismos y curaciones. Luego la curación de un niño poseído por un espíritu mudo. Si alguien quería hablar, ¿no? Ah, ok. Yo Entonces, sí, adelante. Sí. tengo, perdón, profe, tengo una duda. Ah, sí, claro. Me comentas que poseso se refiere a una persona poseída. ¿Cuál es la diferencia entre el exorcismo y la curación de un poseso? Bueno, el exorcismo es una práctica que realiza en este caso la Iglesia Católica, ¿verdad? Es un término que ya se acuñó tiempo después, precisamente. El exorcismo son oraciones, rezos más bien, rezos que se hacen, que hace un sacerdote católico, ¿verdad? En este caso con el objetivo de pedir, de invocar a Dios y a la Virgen María, porque también se hacen oraciones a la Virgen María. Se les pide que, en este caso, según la doctrina católica, la Virgen María intercede ante Jesús, Jesús intercede ante el Padre, precisamente para que salga el demonio de esta persona. Eso sería un exorcismo. Lo que estamos viendo aquí en la Sagrada Escritura es que Jesús hace ese milagro, vamos a decirlo así, es decir, sana a esta persona, retira el demonio directamente y esa sería la diferencia. En este caso, Jesús mismo es quien hace digamos, este acto, este milagro, ¿verdad? De quitarle la posesión diabólica. Y hablar de un exorcismo, pues es hablar de una práctica católica, en este caso, que, que ya corresponde pues a más bien a un ritual incluso que ellos siguen, hay todo un ritual de exorcismos, incluso no en la Iglesia Católica no cualquier sacerdote puede hacer un exorcismo, según el derecho canónico solo el obispo puede hacer el exorcismo o algún sacerdote designado por el obispo. Entonces, hay padres, hay sacerdotes en este sentido, que son los que se encargan del exorcismo, son, pues ahora sí que designados por el obispo católico, y esa sería como la diferencia, ¿no? Ahora, en la iglesia evangélica también se han dado casos de, ¿verdad? Casos documentados incluso, donde pastores han precisamente enfrentado situaciones de este tipo y han orado, ¿verdad? Han orado ante Dios, pues para precisamente pedir la liberación de estas personas, que se les salga el demonio, vamos a decirlo así, ¿verdad?
Entonces también, de hecho, en la Sagrada Escritura encontramos precisamente un texto bíblico, nomás ahorita no tengo a la mano la cita, donde los apóstoles le dicen a Jesús, vimos a estos, o sea, mencionando a otro grupo de personas, echando demonios en tu nombre y se lo prohibimos. No sé si usted se acuerda de eso. Y entonces Jesús les dice, no se los prohíban, porque quien no está contra ustedes, está con ustedes. Entonces, de ahí que pues, digamos, en ese sentido, podemos tener la confianza de que aún, digamos, cuando no formemos parte de una iglesia o de otra, todos en ese sentido tenemos la libertad, por decirlo así, o no sé cómo decirlo, de orar ante el Padre para pedir el auxilio divino y que se libere a una persona, en este caso, de alguna posesión demoníaca. Bueno, esa sería mi respuesta. No sé si hay alguna otra pregunta. Gracias, profe. Sí, por nada. Bueno, entonces vamos a lo que sigue, que sería la siguiente parte. Después de haber visto estos exorcismos, vemos cuatro exorcismos y curaciones. Dice, existen otros 8 relatos detallados de curaciones de diversas dolencias. Y vienen ahora curaciones, precisamente, similares a las que habíamos visto precisamente en Mateo. Recordemos que ya habíamos hablado cuando hablamos del problema sinóptico, que precisamente Marcos fue la fuente primaria de donde se basó Mateo y Lucas para escribir sus evangelios. Entonces, encontramos la curación de la suegra de Pedro, la curación de un leproso, la curación del paralítico de Cafarnaúm, que ya había aparecido acá atrás, ¿verdad? En el capítulo 2, versículo 1 al 12, del paralítico de Cafarnaúm. Viene también la curación del hombre de la mano seca, la curación de la hemorroísa, la curación del sordomudo de la Decápolis, curación del ciego de Betsaida, curación del ciego de Jericó. Vean ustedes cómo incluso en los dos últimos son curaciones de ciegos de diferentes lugares. Uno es de Betsaida, otro es de Jericó. Y son diferentes, en este sentido, diferentes milagros que se dieron en su momento, aunque los dos fueron curar la ceguera. Curación del sordomudo, incluso vemos también ahí, ¿verdad? Una persona sordomuda. Entonces, una serie de curaciones y ahí están las citas bíblicas. Luego dice, al final del Evangelio de Marcos aparece, dice, a partir de Marcos 16:9, en el que se narran las apariciones de Jesús resucitado, primero a María Magdalena, luego a los 2 discípulos que iban de camino a los 11 apóstoles, así como la ascensión de Jesús. Es casi seguro que se trata de una adición posterior. Quiere decir entonces que muy posiblemente esto último del 16:9 en adelante fue un añadido que se dio, ¿sí? Una adición, dice aquí. Entonces, en un primer momento vamos a ver que Marcos, en concreto, en cuanto a su contenido, va a tener curaciones de, digamos, de posesión y también otro tipo de curaciones. En general, Marcos se va a enfocar en todo lo que tiene que ver con las curaciones que en este sentido realizó Jesús. Ahora, ¿por qué se enfoca en esto? Siendo el primer evangelio que se escribe, precisamente lo que se quiere demostrar, o lo que quiere demostrarle a los griegos, Mateo, es precisamente que Jesucristo tiene poder para curar, para sanar, y ese poder le viene precisamente de lo alto. Ese poder demuestra que es Dios. Acordémonos que el evangelio, en cuanto a género literario, tiene como finalidad principal eso, presentar a Jesucristo como no solo como el personaje principal de esta obra, sino presentarlo con poder, con autoridad, presentarlo como Dios, demostrar que Él es Dios. ¿Cómo se va a demostrar que es Dios? Bueno, pues mediante todas estas curaciones, mediante todos estos e incluso exorcismos, donde queda demostrado que Jesús puede vencer incluso
las leyes de la naturaleza, esas leyes que ya de por sí están marcadas, y en el caso de personas que tenían alguna necesidad, como los ciegos, los sordomudos, el que tenía la mano seca, el paralítico, el leproso, en fin, estas personas que por naturaleza ya venían trayendo un mal, cargando un mal, bueno, pues ahora precisamente eh, son sanados por el Señor, son sanados por Jesús, y esto favorece el que precisamente ellos puedan reconocerlo como Dios, como Señor. Todos ellos, al final, después de recibir la sanación, terminan reconociéndolo y agradeciendo el milagro, ¿verdad? Entonces, esa es la finalidad de que Marcos esté poniendo una y otra vez una serie de curaciones. La finalidad es demostrar, precisamente estos serían como los mejores argumentos para demostrar que Jesucristo es Señor y Salvador. Entonces, al final, decíamos, de Marcos capítulo 16, que es el último capítulo de Marcos, versículo 9, se empiezan a narrar todo lo que ocurre después de la resurrección, las apariciones que vienen, que se dan, incluso la ascensión del Señor, ¿verdad? Cómo se da la ascensión, y de esa manera es como concluye el Evangelio de Marcos. Bien, antes de pasar al siguiente, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar? Bueno, entonces si no hay nada que comentar, vamos a la que sigue. Lo que sigue sería el Evangelio de Lucas. Ya vimos Mateo, Marcos, ahora vamos a Lucas. Primeramente, hablemos de la finalidad del autor reflejada en su obra. Dice, tiene una finalidad pastoral, es decir, el Evangelio de Lucas es más pastoral. Su intención es la profundización de la fe, mostrando a Cristo como el Salvador de los hombres, resaltando su espíritu de misericordia. Entonces, es un evangelio, muchachos, que en este sentido es un evangelio netamente dado para la misericordia. Es un evangelio que nos va a hablar de la misericordia de Dios. Y constantemente lo vamos a estar viendo. Entonces, presenta este evangelio a Cristo como el Salvador de los hombres. Presentar a Cristo como el Salvador. ¿Cómo nos salva? Pues nos salva por su misericordia. Y la mejor imagen que se me ocurrió poner es precisamente la del buen pastor, que por misericordia va por la oveja perdida, la toma entre sus brazos, la cura y la restaura, la vuelve al redil, precisamente. Entonces, es el evangelio de la misericordia. Lucas es el evangelio de la misericordia. Datos introductorios, primeramente, pues es un evangelio que tiene 24 capítulos, no sé si se lo están aprendiendo. Mateo, quedamos que tiene 28. Marcos tiene 16. Lucas tiene 24, como 24 horas, las 24 horas del día, ¿verdad? Bien. Y posteriormente Juan, vamos a ver que tiene 21 capítulos. Por lo pronto estamos en Lucas. Lucas tiene 24 capítulos. Luego, en el prólogo de Lucas, Lucas 1, versículo 1 al 4, vemos que Lucas escribe a Teófilo, diciéndole que ha puesto por escrito todo lo que los testigos oculares les han transmitido. A ver, fíjense, Lucas en este sentido, no sé si ya se los había mencionado, creo que sí se los había mencionado al inicio, la obra del Evangelio de Lucas y el Evangelio de, el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles concuerdan mucho en parte en cuanto a lo que es el prólogo. A ver, vamos a revisar nuestras Biblias, tienen su Biblia ahí a la mano. Chequen, por favor, en este momento el Evangelio de Lucas, el prólogo. Precisamente Lucas 1:1-4. Lucas 1:1-4. Y precisamente dice así
Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Primeramente, podemos resaltar que la finalidad que vemos en el verso 4 es, dice, para comprender la autenticidad de las enseñanzas que ha recibido o en que han sido instruidos. Quiere decir que el Evangelio de Lucas, entonces, tiene una finalidad específica. La finalidad es comprender la autenticidad de las enseñanzas. Para eso es que lo escribe Lucas, ¿verdad? Es decir, Lucas tiene muy claro cuál es el objetivo de haber escrito su evangelio, de estar escribiéndolo. Y luego se menciona aquí a una persona, a un personaje, Teófilo. Muchos teólogos han dicho que no se trata de un personaje de carne y hueso, sino que más bien haciendo referencia a la etimología de la palabra Teófilo. Teo significa Dios, filos es amigo, amigo o amistad. De ahí viene también la palabra filosofía, amiga, o sea, amigo de la sabiduría. Entonces, Teófilo es una palabra que significa amigo de Dios. Entonces, en este sentido, muy probablemente cuando Lucas está escribiendo este prólogo y menciona a Teófilo, se está refiriendo a cualquier persona que sea amigo de Dios, es decir, a ti, a mí, a cualquiera de nosotros que pretendamos ser amigos de Dios. En ese sentido, podemos decir que el Evangelio está escrito para ti y para mí, para aquel que quiera ser amigo de Dios. Ahora bien, vamos a lo que sigue. Lucas y Hechos de los Apóstoles marcan una, vamos a decirlo así, como les decía hace un momento, una estrecha relación, y eso lo podemos ver en las citas bíblicas que tenemos en el cuadro comparativo. Les estoy poniendo aquí en pantalla un cuadro comparativo para que nosotros mismos podamos ver precisamente la relación entre Lucas y Hechos de los Apóstoles. Miren, por ejemplo, aquí en letras azules dice Lucas capítulo 1, versículo 3, dice, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y en Hechos 1:1 dice, en mi primer escrito, Teófilo. Es decir, en ambos textos se menciona a Teófilo, en el prólogo. Incluso en Hechos de los Apóstoles podemos ver que precisamente dice, habla de un primer escrito, lo que nos hace suponer o creer que precisamente ese primer escrito es el Evangelio de Lucas. De ahí que los teólogos han sacado por conclusión que tanto Lucas como Hechos de los Apóstoles fueron escritos por el mismo autor, en este caso es Lucas. Entonces, tanto Lucas como Hechos de los Apóstoles en su prólogo nos hacen mención de Teófilo y al mismo tiempo nos hablan de un primer escrito. Hechos de los Apóstoles habla de un primer escrito que en este sentido sería Lucas. Quiere decir que Hechos de los Apóstoles, por así decirlo, es una segunda parte, por decirlo así, es la continuación del Evangelio de Lucas. Lucas nos presenta todo lo que tiene que ver con los dichos y hechos de la vida de Jesús, el ministerio de Jesús. Y Hechos de los Apóstoles nos presenta lo que ocurrió después de la venida del Señor, es decir, cómo se vivieron los primeros años de la iglesia, qué prácticas se tenían, de repente qué situaciones se empezaron a vivir en la iglesia. Y en ese sentido es Hechos de los Apóstoles una continuación del Evangelio de Lucas. Bueno, eso nada más, esa aclaración quería hacerla precisamente
haciendo referencia a Teófilo, que ya decíamos, Teófilo muy probablemente no se trata de un personaje histórico, no se trata de una persona de carne y hueso que existió, muy probablemente más bien se refiere al amigo de Dios, es decir, a cualquiera de nosotros. Bueno, otra cosa también interesante que alcanzamos a descubrir así de pronto en el Evangelio de Lucas es precisamente la cuestión de la tradición oral. Miren, no sé si ustedes ya lo vieron en el Antiguo Testamento, pero aún en el Antiguo Testamento existe lo que es la tradición oral y la tradición escrita, ¿sí? En el caso de la tradición oral, bueno, antes de que la Sagrada Escritura antes de que tuviéramos escritos sagrados, antes de eso existió lo que se llama la tradición oral, es decir, de boca en boca las personas comunicaban, enseñaban a sus hijos, memorizaban incluso, guardaban en su mente como algo hermoso por recordar, pues las palabras y los hechos de la vida. El hecho de que testigos oculares estaban muriendo, ¿verdad? Entonces era necesario dejar por escrito, dejar asentado un testimonio de aquellas palabras, de aquellos hechos de la vida de Jesús, para que no se distorsionaran con el paso del tiempo, como suele suceder muchas de las veces. Entonces, por eso dice, si vamos a Lucas capítulo 1, versículo 2 al 3, dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. ¿Por qué dice esto Lucas? Bueno, para empezar, porque Lucas no fue, otra vez, igual que Marcos, no fue un apóstol del Señor. Es decir, Lucas no formaba parte tampoco del grupo de los 12 apóstoles, sino que más bien, en este sentido, Lucas era, vamos a ver más adelante, cuando veamos ahorita lo del autor, médico de profesión, pero él no formaba parte del grupo de los 12. Por eso es que él habla de que lo que le enseñaron desde el principio, los que sí vieron con sus ojos. ¿Quiénes sí lo vieron con sus ojos? Los apóstoles. Entonces, por eso dice aquí, era importante ponerlo por escrito. Luego dice, y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Quiere decir entonces que ahí nos está hablando precisamente Lucas de que primero se lo enseñaron, ahí es donde vemos la tradición oral, primero se lo enseñaron, y eso que a él le enseñaron, eso que por tradición oral él recibe, ahora él lo pone por escrito, precisamente. Y dice por orden, lo pone escrito por orden, precisamente para dejar un testimonio por escrito de las palabras y los hechos de la vida de Jesús. Bien. Continuando con los datos introductorios. Todavía estamos en los datos introductorios del Evangelio de Lucas. Dice aquí, este Evangelio es conocido como el Evangelio de la Misericordia, como el Evangelio de la infancia. Es decir, a ver, miren, les dije al inicio que es un evangelio netamente misericordioso, pero también se le conoce como el evangelio de la infancia. Y precisamente puse aquí en pantalla un cuadro comparativo que nos va a permitir ver perfectamente, primero, ¿por qué se le llama evangelio de la misericordia? Bueno, pues porque vamos a encontrar ahí precisamente 5 parábolas de la misericordia. Y por otro lado, vamos a encontrar 4 narraciones sobre la infancia de Jesús. El evangelio que nos habla de la infancia de Jesús es Lucas. Si bien es cierto que Mateo, ¿se acuerdan ustedes en el capítulo 1 y 2, en el prólogo de Mateo,
nos habla de la genealogía de Jesús y un poco del nacimiento. Sin embargo, es Lucas el que presenta más pasajes bíblicos acerca de la infancia de Jesús. Primeramente, hablemos de las parábolas de la misericordia. ¿Cuáles son las parábolas de la misericordia que encontramos aquí? Que de hecho puse en imágenes también, imágenes que hacen alusión a estas parábolas de la misericordia. Primeramente, la parábola del buen samaritano. Lucas capítulo 10, verso 29 al 37. La parábola del buen samaritano. Ustedes recordarán esta parábola en la cual precisamente se habla de que un samaritano bajaba al templo de Jerusalén, pero fue asaltado por unos bandidos, quienes lo golpearon, lo dejaron medio muerto. Pasó por ahí un sacerdote judío, ¿verdad? De la tribu de Leví. Pasó también un levita, y ninguno de los dos hizo nada, no hicieron nada. Y de pronto pasó entonces un samaritano. Se supone que los judíos y los samaritanos no se hablaban, no se querían, porque tenían una discusión acerca de en qué lugar se tenía que adorar a Dios, ¿verdad? Entonces, debido a eso, no se hablaban, pero es un samaritano el que ve por la vida de este hombre, que estaba precisamente tirado en el suelo porque lo habían asaltado. Entonces ahí está la parábola del buen samaritano, precisamente la tenemos ahí en la imagen, ¿verdad? En esta imagen que tenemos aquí. Aquí aparece, ¿verdad? El buen samaritano que dice, curó sus heridas, lo subió al caballo, lo llevó al mesón, pidió que cuidaran de él y ya. Ahí está la parábola del buen samaritano. Otra de las parábolas de la misericordia que encontramos en el Evangelio de Lucas, la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, donde vemos precisamente a un hombre, como vemos acá en la imagen de arriba, un hombre vestido de púrpura, un hombre que gozaba de riquezas, de abundancia, y que pese a la abundancia que tenía, nunca fue capaz de mirar un poquito más hacia allá y darse cuenta que Lázaro pues estaba incluso padeciendo necesidad y nunca vio por él. Y ya sabemos el desenlace de la parábola, ¿no? Donde hay precisamente un diálogo precisamente entre el rico Epulón y padre Abraham, ¿verdad? Le dice a Abraham, déjame, Señor, ir al mundo y hablarle a mis hermanos para que no les pase lo mismo que a mí. Y Abraham les dice que no. Entre el cielo y la tierra hay un abismo inmenso que no podemos traspasar, ni de aquí para allá, ni de allá para acá. Bueno, dicho sea de paso, esto es un texto que nos habla muchísimo precisamente de la doctrina del cielo y el infierno, y es un texto que con mucha frecuencia se toma para defender precisamente que la doctrina del purgatorio pues no existe, una doctrina que no tiene fundamento bíblico, ¿verdad? Y para empezar también nos habla esta parábola pues precisamente de que no podemos hablar con los muertos. Dice ahí Abraham, hay un abismo muy grande en el que no podemos ni ir de aquí para allá ni de allá para acá. En ese sentido podemos decir que pues no, ni hablar con ellos, ni ellos con nosotros. De hecho, en Éxodo, por ahí, no, en Deuteronomio, por ahí también se hace la prohibición acerca de hablar con los muertos. Bueno, eso es del Antiguo Testamento. Vamos a la tercera parábola de la misericordia. La tercera es la oveja perdida. Vemos aquí precisamente la imagen que anteriormente les había puesto aquí, la oveja perdida. Vemos cómo Jesús nos dice que esa oveja perdida pues es regresada al redil, ¿verdad? El buen pastor va en busca de la oveja perdida, la sana, la trae y la integra nuevamente al redil. Bueno, ahí está. La otra es la de la moneda perdida o el dracma. Algunas Biblias lo traducen como el dracma. A fin de cuentas es la moneda perdida.
que finalmente la encuentran, hace fiesta, precisamente por la mujer por haber encontrado la moneda, y ya, ¿no? Y la misma enseñanza que en las otras parábolas, o sea, el hecho de haber encontrado la moneda es como la alegría que se tiene por la conversión de un pecador. Y por último, la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo en la cual vemos precisamente, o también esa parábola se le conoce como la parábola del Padre Misericordioso. No sé si ya la habían escuchado con ese nombre. Se le conoce como parábola del hijo pródigo o del Padre Misericordioso, quien finalmente, a pesar de que el hijo fue y malgastó la herencia que tenía para su hijo, sin embargo, él lo acoge nuevamente, lo abraza y no solamente lo acepta como el hijo pedía, como uno de sus trabajadores, sino que luego nuevamente lo viste como su hijo. ¿Verdad? Vemos en la parábola el anillo, le pone las sandalias, ¿verdad? La túnica, es decir, lo acoge nuevamente y lo recibe como hijo, con esa dignidad de hijo de Dios, de la misma manera en que Dios nos perdona cuando cometemos un pecado. Eso por un lado, tenemos las parábolas de la misericordia. Y por otro lado, tenemos las narraciones sobre la infancia de Jesús. ¿Cuáles son esas narraciones? Bueno, pues la anunciación, en primer lugar. No sé si se acuerdan que habíamos visto cuando vimos los textos, ¿cómo se llaman? Paralelos, una tabla de textos paralelos de los sinópticos. La anunciación es el único texto que perdón, este texto es único de Lucas, la anunciación. La anunciación no la vamos a encontrar ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Juan, solamente en Lucas. Entonces, la anunciación, precisamente donde el ángel Gabriel le anuncia a María que será la madre del Señor por obra y gracia del Espíritu Santo. Luego el nacimiento de Jesús, donde se narra precisamente que nace el Señor, y que los magos van y lo visitan, los pastores le adoran. La presentación de Jesús, presentado en el templo, el Señor, ¿verdad? Y vemos incluso después lo que pasa, después de la presentación, el niño perdido y hallado en el templo, cómo precisamente siendo un niño Jesús enseñaba en el templo y tenía fascinados a los maestros a los líderes religiosos. Y bueno, esas son las narraciones precisamente acerca de la infancia de Jesús. Hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta, duda, algún comentario que quieran hacer, algo que quieran decir. ¿No? Bueno. Vamos a dejarle ahí por hoy, precisamente para darles un tiempo para que puedan prepararse para la siguiente clase. Y